Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que vayan a ver este video. Hoy les voy a presentar sobre la colonización de América y espero les vaya a gustar porque este tema es bastante interesante. Entonces hoy les voy a hablar sobre algunos beneficios que fue la conquista de América y otros que no fueron muchos beneficios. Entonces empecemos. Bueno, como ya se habrán dado cuenta, lo que vamos a ver es la colonización de América. Em, Ahora la pregunta, ¿cuáles fueron los beneficios de la colonización de América? Bueno, esa es una pregunta bien interesante porque tuvo algunos beneficios que pueden incluir la introducción de nuevas tecnologías porque aquí cuando fueron colonizados los nativos, si se puede decir así, como los indígenas, no tenían mucha tecnología. Hablo, creo que ni no tenían armas de fuego. Hablo, en ese entonces no tenían armas de fuego. Por eso fue que cuando vinieron los europeos, o bueno, los españoles, las herramientas de hierro, técnicas de agrícolas europeas y animales como los caballos. Los indígenas de acá no conocían a los caballos, entonces era como que, ¿qué es esto? Va, ahora otra cosa que trajeron aquí a los indígenas fue el idioma y la escritura, porque ellos hablaban su propio idioma claramente, como el cachiquel, el xinca y así. Y les enseñaron a escribir y todo, les enseñaron a hablar el español, les enseñaron el alfabeto latino y lo que facilitó su educación posteriormente. De ahí la infraestructura. La construcción de caminos, puentes, iglesias y ciudades organizadas con tránsito urbano europeo. La verdad es que, en mi opinión, estuvo bien que nos colonizaran en América, porque si no, no conoceríamos la religión como la conocemos ahorita, que sería, por ejemplo, ser católico y cosas así. Y si no, no tendríamos nuestras procesiones aquí en Guatemala. También siento que fue un gran beneficio, aparte de enseñarnos la religión católica y todo, también nos enseñaron la educación y todo, aunque sus fines eran de control. Se fueron algo agresivos, si se puede decir así, porque para convencer a los indígenas lo que hacían era que les decían es que miren, si ustedes no nos hacen caso, sus dioses, hablo porque es que los indígenas eran politeístas, pero la cosa es que les decían, si ustedes no obedecen, sus dioses van a castigarlos. Entonces era como que los indígenas estaban como, me van a castigar si no los obedezco a estos. Entonces, tiene sus peros, pero también tiene sus beneficios. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron los contras de la colonización para América? Esa también es una pregunta bien interesante porque tiene con sus peros, porque también no solo habrán beneficios, sino que también van a haber dificultades o cosas negativas de lo que hayan hecho los españoles al venir a conquistar América. Por ejemplo, la destrucción de sus culturas indígenas. Ahora los obligaron a dejar su cultura indígena, literal. Ahora se perdieron varias lenguas, religiones, conocimientos y estructuras sociales. Porque, como ya les había dicho anteriormente, les decían, si ustedes nos obedecen, sus dioses los van a castigar. Entonces usaron contra ellos su cultura, literalmente. Y no fue correcto al final y al cabo porque
No tienes que obligar a alguien a dejar su cultura y su forma de ser porque tú quieres. Otra fue la sobreexplotación y la esclavitud. Millones de indígenas fueron forzados a trabajar en minas y campos, además del tráfico de esclavos y africanos. Lo malo era que varios españoles creían que estaban haciendo algo bueno, porque decían, es que yo le estoy dando casa, comida y todo, y eso es bueno, yo lo estoy manteniendo y todo, pero no le pagaban, lo sobreexplotaban a trabajar. Aunque le daban techo y comida, tampoco era justo tratarlos así. También estuvo el saqueo de recursos. Se llevaron el oro, se llevaron la plata y otros bienes fueron extraídos y llevados a Europa sin beneficio para las poblaciones locales. Entonces fue como que se robaron muchas cosas, hicieron mucho daño. También, por ejemplo, trajeron genocidio y enfermedades. La llegada de enfermedades europeas como la viruela mató a millones, pero millones de nativos. Entonces fue como que estás conquistando esta región, por al mismo tiempo están matando literalmente. También estuvo la dependencia económica y social. Se impuso una estructura colonial que favorecía a Europa y subordinaba a América. No era justo tampoco cómo trataban a los nativos de América. A los indígenas no era muy bueno. Era malo. Ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué piensan de la estratificación social durante la colonia? Esa también es una pregunta bien interesante. Hablo de este tema, es bien interesante porque es bien profundo y todo. La estratificación social era profundamente injusta y racista. Los trataban como, es que vos sos indígena y todo. Aunque tampoco ha cambiado mucho. En las penínsulas, seguidos de los criollos, estaban las penínsulas, seguidos de los criollos, y ya luego venían los mestizos, ya que los mestizos eran una mezcla entre españoles y los nativos de América, que serían los indígenas. Esos eran los mestizos. Después estaban los indígenas y de último estaban los afrodescendientes que venían de África, que eran esclavos y todo. Y estaban otros grupos mezclados. Esta jerarquía limitaba el acceso a cargos públicos, la educación y derechos básicos, consolidando el poder de una minoría, imaginando a la mayoría de personas. Esta estructura marcó desigualdades que persisten hasta hoy. Por ejemplo, ahorita puede venir alguien cualquiera y decirle, sos un indígena de la Gran Puchica y cosas así. Aún se nota esa diferencia, porque hay personas que están con su cultura y todo, usan su traje típico que es bien bonito, la verdad, pero siempre está eso de que los critican o se creen superiores a ellos. Ha habido gente que les dice, sos un negro y que empiezan a ser racistas o también los hacen sentir mal de lo que son. Hablo, yo no soy, vengo de ancestros indígenas literalmente, porque mis antecedentes eran indígenas y españoles prácticamente. Yo soy mestiza, igual que todos, pero no siento que sea justo que para los que son de su cultura, como la cultura maya, xinca, garífuna, no siento que sea justo que los sigan tratando como los tratan hoy en día. Hay gente que yo conozco que viene y dicen, ese indígena, o bueno, no le dicen indígena, le dicen ese indio y así, ese indio está feo y así empiezan. Y tampoco es bueno hacer eso. No es correcto, ya que uno se puede sentir mal, uno se siente mal cuando hablan mal de uno y cosas así. Y ahora imagínense, por eso es que está también en peligro varias culturas mayas o indígenas de acá de Guatemala, porque
ya no quieren ser lo que son, digamos. Es tanto lo mal que los tratan que ya ni quieren seguir siendo la cultura que son. Entonces, no es justo. Ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué tan funcionales eran las formas de tributar? Esa es una pregunta interesante, siento yo, porque es interesante. Todo lo de historia es interesante. Bueno, desde el punto de vista del Estado colonial, los sistemas de tributo eran funcionales porque generan ingresos constantes. Sin embargo, para los pueblos indígenas y clases bajas fueron opresivos e injustos. El atributo indígena era obligatorio y muchas veces se cobraba con violencia. Hablo, si tú no pagabas, te golpeaban, te amenazaban a tu familia, golpeaban a tu familia, algo con tal de que se podría tomar como venganza. Con tal de vengarse, hacían daño a los indígenas. El sistema de comienda simita abusaba de la mano de obra nativa. Era sobreexplotación total. Podían estar trabajando horas, horas, horas y horas. Y eran bien malos con ellos. La forma de tributar beneficiaban a la corona y a, y a los encomendadores, no a las comunidades. El beneficio era para ellos, pero para los indígenas no, prácticamente. Em, era funcional para el imperio, pero devastador para los pueblos indígenas que estaban sometidos a hacer eso. Estaba muy mal hacer eso, la verdad, porque estaban ellos se beneficiaban y podían estar viviendo bien, comer bien, todo, pero a los indígenas los obligaban, los trataban mal, entonces no era justo, claramente no era justo, perjudicaba mucho a los indígenas. Siguiente pregunta. ¿Qué les pareció el papel de la iglesia durante la colonia? Bueno, si nos metemos a profundidad, en mi opinión, la iglesia tuvo mucho que ver para que los indígenas pudieran crecer como personas, si se puede decir así, porque ellos fueron los que trajeron la religión. Pero también, como dije anteriormente, a ellos los manipulaban, diciéndole, tus dioses, como ya les dije antes. Entonces era como que le perjudicaron mucho su cultura indígena. Y la iglesia también les enseñó a hablar el idioma español, a escribir, les educaron y todo. Pero tampoco era justo quitarles su esencia indígena, pues. La iglesia tuvo un papel ambivalente. Por un lado, evangelizó, construyó templos y fundió centros de educación para los indígenas y para los españoles que seguían llegando. Pero por otro lado, legitimó el poder colonial, participó en la esclavización y ayudó a destruir las religiones indígenas. Hasta hoy en día podríamos ser politeístas aún, pero somos católicos. Algunos son católicos, otros son evangélicos. Los indígenas de acá aún tienen sus culturas, pero ya es poco. Entonces, a mí me parece, no estoy ni bien ni mal, porque tampoco fue como que hicieran las cosas bien. Porque a mí me gustan un montón las procesiones. Yo soy cucurucha, pero no era justo para los indígenas de acá de Guatemala. ¿Me vas a decir que tú te sentirías feliz de que te obligaran a dejar de hacer algo que a ti te gusta? La verdad es que no. Así no son las cosas. Algunos religiosos, como Bartolomé de las Casas, defendieron a los indígenas, pero en general la iglesia actuó como aliada del poder colonial y beneficiándose económicamente y políticamente. La iglesia no lo hizo tanto, se puede tomar como que no lo hizo tanto por apoyar ni nada o por hacer las cosas bien, sino que lo hicieron
por la economía y políticamente. Entonces era como que no es justo, nunca fue justo. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Vean qué rápido. Esta es la última pregunta. Va. Ahora esta es una pregunta que todos hacen y que es muy como que sí, pero no. La pregunta sería, ¿debería España o Europa pedir perdón a América a causa del proceso de colonización? Esta es una pregunta muy importante, pero tampoco podemos ponernos eso fue hace años. Lo siento, es que no estoy ni en un lado ni en el otro. Ahorita me voy a poner del lado del perdón. Siento que España y Europa se deberían de pedir perdón por el daño que hicieron, pero al mismo tiempo, ahora nos pasamos al otro lado, al mismo tiempo tampoco sería, fue hace años eso. Hablo, tenemos no sé cuántos años desde que pasó eso. Entonces es como que tiene siglos. Y además, algunos países dicen, por ejemplo México dice, sí tiene que pedirle perdón a México. Pero cuando vinieron a colonizar, no habían países. Solo éramos un continente. Todos estábamos ahí. Claramente está el pueblo indígena, el pueblo maya, xinca, y así. Estaban los diferentes pueblos ubicados en diferentes partes de América. Pero no tendrían que pedir tanto perdón porque al final no éramos un país en específico, digamos. Vamos a tratar de profundizar lo del perdón y lo de no pedir perdón. A favor del perdón, muchas personas creen que es necesario un reconocimiento oficial del daño causado, genocidio, esclavitud, racismo estructural y saqueo de riquezas. En contra del perdón formal, otros argumentan que los hechos ocurrieron hace siglos, con otras mentalidades, que los actuales gobiernos no son responsables directos. Sin embargo, el reconocimiento histórico y simbólico puede contribuir a la reconciliación, a una mejor comprensión del pasado y el combate de las desigualdades actuales heredadas de la colonia. Podría beneficiar para que varias personas no le tengan rencor prácticamente a Europa, pero al mismo tiempo es como que fue hace siglos y no es tanto necesariamente que pidan perdón. Pero al mismo tiempo sí sería un gran beneficio para que varias personas puedan estar tranquilas y poder estar mejor con Europa y así, porque el daño que causaron tampoco fue el mejor. Podría beneficiar mucho si se llegaran a disculpar. Espero les haya gustado mucho este video. Me gustó mucho compartir lo que yo sé. Y espero que a ustedes también les haya gustado lo que compartí, que hayan entendido de lo que compartí, porque es historia sobre América y es bien interesante, solo que a veces para otros es como, ¡ay, qué aburrido! Les juro, también para mí algunas veces ha sido algo aburrido aprender, pero es muy interesante cuando te llama la atención. Espero les haya gustado mucho, suscríbanse, denle like y si pueden comenten también. Más adelante tal vez haga más videos sobre historia. Espero les haya gustado mucho. Adiós.